vamos a tener 4 temas con respecto a la iglesia que Cristo edificó. La iglesia que Cristo edificó. Es muy importante que nosotros tengamos una serie de estudios al respecto sobre la temática de la iglesia que Cristo edificó. Podemos empezar y decir si Cristo edificó la iglesia, si Cristo fundó la iglesia, ¿cuándo la fundó? Es una pregunta, ¿verdad? Si Él edificó la iglesia, ¿cuándo la fundó? Bien, yo quiero empezar de lo general a lo particular. Veremos temas generales que van a ir particularizando para tener un concepto más claro sobre la iglesia. La iglesia, gracias, la iglesia que Cristo edificó. Algunos piensan que la iglesia la edificó en Adán. Otros piensan que la iglesia fue edificada en Abraham. Algunos primero dicen en Adán, otros en Abraham. Y los últimos dicen que en el día del Pentecostés. El asunto es que si la edificó en el día del Pentecostés, ya fue demasiado tarde, ¿no creen? Ya fue demasiado tarde, porque el día del Pentecostés, si analizamos bien la palabra de Dios, nos daremos cuenta que el día del Pentecostés ya estaba edificada. En fin, hay muchas ideas falsas en cuanto a la iglesia. Yo quiero ayudarle a entender algunas cosas que la Biblia dice al respecto. La iglesia que Cristo edificó, hermano, la iglesia que Cristo edificó tiene características muy particulares. No le voy a hablar en este momento, de lo que se llamaría la continuidad de la iglesia que Cristo edificó, pero quiero tocar en estos temas algo al respecto. La iglesia que Cristo edificó tiene características muy particulares. Ahorita nos hemos dejado llevar por una idea. ¿Alguien tiene la idea de lo que significa ecumenismo? Es una palabra que se oye mucho. Ecumenismo. ¿Qué significa ecumenismo? Y esto es relacionado con la iglesia, con la iglesia o con la palabra iglesias. ¿Ha escuchado usted que dicen que va a haber una reunión ecuménica? ¿Qué están diciendo? Que todas las corrientes y formas de pensar en cuanto a iglesias, va a haber una reunión de iglesias, ¿verdad? Entonces, eso es un concilio ecuménico donde todos los grupos religiosos se congregan. La pregunta es, ¿estarán de acuerdo? ¿Podrán estar de acuerdo, hermano? No se puede. No se puede. Hay muchas ideas equivocadas en cuanto a la iglesia, y tenemos nosotros ideas equivocadas en cuanto a la iglesia. Pero yo quiero decirle que la iglesia que Cristo edificó es diferente a todas esas ideas equivocadas que hay.
La iglesia que Cristo edificó tiene características muy particulares. Yo quiero hablarle de 3 cosas en esta hora que para usted van a ser un parteaguas en este estudio. Yo quiero que aprendamos muy bien lo que es una iglesia. Quiero darle una base. A ver, dame los puntos ahora, por favor. ¿Qué es la iglesia? 2. ¿Cuál es? No, esa no es. 2. ¿Cómo funciona? ¿Qué es y cómo funciona? ¿Y cuál es la visión y misión de la iglesia? Gracias. Solamente una base para que vea las 3 cosas. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? Y finalmente, ¿cuál es la misión? Espero ser puestos de pie. Vamos a orar. Vamos a orar. En este momento vamos a pedir al Señor su bendición. Puestos de pie, por favor, con cabezas inclinadas, con una actitud de reverencia, diciéndole: Señor, háblame, que yo entienda, que yo sea instruido, que yo sea enseñado en tu palabra en esta hora. Padre, por favor, te damos gracias por darnos este privilegio de reunirnos para estudiar y meditar en tu palabra. Y te rogamos, Padre Santo, que a través del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, ilumines nuestra mente, y no solamente nuestra mente, sino nuestro corazón. Que prepares nuestro espíritu y todo nuestro ser para que podamos ser enseñados bíblicamente, podamos ser enseñados por tu Santo Espíritu en esta hora. Que tu Espíritu Santo, que es el que ilumina los corazones, porque vive en cada corazón, que sea el que nos enseñe y nos aconseje a través de tu palabra. Tu palabra es el instrumento que el Espíritu Santo utiliza para enseñarnos. Y que, Padre Santo, el Maestro, los predicadores, solamente seamos en este momento, que tu servidor solamente sea un instrumento en tus manos para contribuir al esclarecimiento de tu palabra, Señor, pero que tú seas el que mueves los corazones, el que enseñas y nos aconsejas. En el nombre y los méritos de Cristo Jesús lo pido. Amén. Puede ser así. La iglesia que Cristo edificó. En este trimestre quiero dar 4 estudios sobre el respecto. El punto número 1. ¿Qué es la iglesia? Bien. La mayoría de las personas, cuando hablamos de latinos, pensamos que hablar de la iglesia es hablar de un edificio. ¿No es cierto? Todos los latinos pensamos que hablar de una iglesia es hablar de un edificio. Una construcción hermosa, una construcción con cúpulas, una construcción bonita. Me gustan a mí mucho los templos, pero quiero decirles que esa no es la iglesia. El edificio construido con piedras, con ladrillos, con fierro, varillas, ese no es la iglesia. Es el lugar, vamos a pensar, por ejemplo, aquí cuando hablamos de la iglesia, de la iglesia bautista, Calvario, no estamos hablando de este templo, de este edificio construido con ladrillos, con cemento, con fierro, con tantas cosas. Este es
Esto no es la iglesia. Este es el lugar donde la iglesia se reúne. Este es el lugar donde la iglesia se reúne. La iglesia está construida no por piedras, vamos a decir literalmente, sino por personas. Las personas que forman la iglesia. Y cuando hablamos de una iglesia, escúcheme bien la palabra, una iglesia organizada. Cuando hablamos de una iglesia organizada, una iglesia bíblica, una iglesia nuevo testamentaria, estamos hablando de una iglesia que tiene un pastor, que tiene un secretario o tesorero. Recuerden que la iglesia que Cristo edificó tenía un pastor. ¿Quién era el pastor de la iglesia que Cristo fundó? Cristo era el pastor de la iglesia que él fundó. Tenía un tesorero que le salió falso, sí, pero tenía un tesorero. Tenía alguien que anotaba las minutas, un secretario. Básicamente esto es lo más elemental de una iglesia sencilla. Entre más crece, pues la administración se necesita crecer más. Una iglesia cuando crece necesita tener diáconos, evangelistas y en fin, cuando crece. Pero esta es una iglesia formada por hermanos, personas. Y ahora voy un poquito más concreto. Por personas que han recibido a Cristo como su Salvador personal. 2, que han obedecido al Señor en el bautismo bíblico. Esto es por inmersión. 3, que se han unido por un pacto. Yo quiero que usted tenga una idea clara de lo que es una iglesia, no de las opiniones de la gente. Esto es lo que la Biblia dice. Una iglesia es una asamblea, y cuando hablamos de una asamblea no estamos hablando de un edificio, estamos hablando de un grupo de gentes organizado. Una iglesia es una iglesia con pastor. Una iglesia sin pastor, pues algo está pasando ahí, ¿verdad? Una iglesia no tiene pastor. Una iglesia, para que sea iglesia, tiene que tener un pastor, un secretario, un tesorero, y ya de ahí partimos con las demás cosas, dependiendo del crecimiento. Bien, ¿qué es una iglesia? Bien, es un grupo de personas, ya sea grande o pequeño, pero que son salvos. Y yo quiero que ustedes entiendan esto muy bien. Alguien lea, por favor, Efesios 2, 8 y 9. Los que forman la iglesia deben de ser salvos. Alguien lea, por favor. Por la gracia del Señor Jesucristo. Por favor, alguien, póngase de pie y lea Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 9. No por obras para que nadie se gloríe. Fíjense, los miembros de la iglesia deben de ser, dice, salvos por la gracia y no por las obras. 2. Alguien lea Mateo 3, 16 y 17. Bautizados bíblicamente, como el Señor Jesucristo enseñó y como Él puso el ejemplo. ¿Sí? Mateo 3, 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Muy bien, gracias. Versículo dice la primera parte del versículo: y Jesús, después que fue bautizado. La palabra bautizado significa sumergido, porque dice, después que fue bautizado, subió del agua. O sea, después que fue sumergido, es igual a bautizado. Después que fue sumergido, subió del agua. Bien. Una iglesia, los miembros de una iglesia deben de ser
salvos por la gracia y no por las obras. La gracia de Cristo, sino por las obras. Bautizados bíblicamente, esto es por inmersión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la fórmula bíblica que Cristo dio a la iglesia. Porque hay algunas iglesias que creen que es por o en el nombre de Jesús o nada más. No, eso es mentira. Bien, en tercer lugar, otra característica de los miembros de la iglesia bíblica del Nuevo Testamento, de la iglesia que Cristo edificó. Hechos 2:41. Hechos 2:41. Alguien, por favor, participemos todos. Muy bien. Unidos por un pacto. Dice, así que los que fueron bautizados, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron a la membresía de la iglesia. Se añadieron por un pacto a la membresía de la iglesia. Recuerden que la iglesia tiene un pacto, tiene un acuerdo. Muy bien, entonces, en otras palabras, podemos decir que una iglesia es un cuerpo de cristianos o un grupo de cristianos salvos por la gracia de Cristo, bautizados bíblicamente como Cristo y unidos por un pacto. Esas son las características de los que forman la iglesia que Cristo edificó. Muy bien. Sea grande o sea pequeña. Ahora quiero que vea algo más. La iglesia sea grande o sea pequeña. La iglesia que Cristo edificó o fundó, Él la fundó con 12 miembros. Alguien busque Mateo 26, 17 al 20. Mateo 26, 17 al 20. ¿Alguien más? Ya vimos sus características, ahora quiero que vean algo más. 26, 17 al 20. Y él le dijo, ir a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, el tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con los discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Okay. Los 12 discípulos, que la mayoría de ellos los había bautizado Juan el Bautista fue el que bautizó, incluyendo al Señor Jesucristo y a muchos de los 12 apóstoles. Con 12 fundó la iglesia. Entonces, ¿cuántos eran? ¿Cuántos miembros tenía la primera iglesia? 12. Esa iglesia tenía un pastor, tenía un tesorero. Judas salió falso, pero lo tenía. Una iglesia debe de tener esas características. Bien, una iglesia, vamos a decir que es una iglesia chiquita, con 12 miembros. ¿Cuántos tomaron la cena del Señor? Solamente 12. O sea, vamos a decir, los 12 y el Señor, ¿verdad? Los 12 y el Señor Jesucristo. Solamente 12. ¿Quiénes son los que deben de tomar la cena del Señor? Los miembros. Okay. Solamente 12. Ahora, yo quiero que vean algo más. ¿Ha escuchado usted de lo que
es tomar la cena del Señor abierta. Esto se le llama la cena cerrada. La cena, Cristo instituyó, fundó la iglesia con 12 y tomó la cena. Bien, ¿una cena fue abierta? ¿O cómo fue? Cerrada. Solamente los miembros. Pues cena cerrada. Había muchos más cristianos, pero no eran todos miembros. Todos eran cristianos, ¿verdad? Pero tal vez no eran bautizados, no estaban dentro de la membresía. Vamos a ver esta misma iglesia, vea cómo está creciendo. Alguien vea Hechos 1:12 al 15. Y aquí la iglesia está creciendo. Hechos 1, capítulo 1, versículo 12 al 15. Vamos a decir, es otro nivel de la iglesia. Hay iglesias chiquitas. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunió como 120 en número. Hasta ahí. Muy bien. ¿Cuántos miembros tenía la iglesia ya? 120. Ya había crecido. Y ahí no solamente había 12, ya no eran 12. Hay iglesias chiquitas. Cuando empiezan, hay iglesias grandes, todo. Bien. Ahora lean Hechos 2:41. Hechos 2:41. Ya lo leímos, pero quiero que veamos bien clarito la idea. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron a aquel día como 3,000 personas. Muy bien, aquí a la iglesia era una iglesia grande, como 3,000 personas más los 100 y quién sabe cuántos más. Era una iglesia grande. Entonces, una iglesia, ¿qué es una iglesia? Ya sabemos lo que es una iglesia. Hay iglesias, una iglesia puede ser chiquita, puede ser mediana o puede ser grande, pero debe tener un pastor, un secretario y tesorero. Bien, si leemos en el libro de los Hechos, ya nos damos cuenta ahí que esta iglesia ya no solamente tenía estos oficiales, ahora tenía diáconos. En el libro de los Hechos capítulo 6 se habla de diáconos. La iglesia ya tenía más oficiales. El crecimiento es el que hace que demanden los oficiales. Ya tenía diáconos. Hay iglesias chiquitas, iglesias medianas, iglesias grandes. Pero es iglesia. Bien, quiero que vean algo más. Entonces, esta iglesia, como les dije al principio, algunos piensan que fue fundada en Adán, otros en Abraham, otros el día del Pentecostés. Hay un hombre que escribe, Scofield, a mí me gusta mucho cómo escribe, pero él cree que la iglesia se fundó en el Pentecostés. Si se fundó en el Pentecostés, la iglesia, como le dije, fue demasiado tarde, porque entonces para el día del Pentecostés él ya había dado la gran comisión, ¿no es cierto? Para el día del Pentecostés la gran comisión ya había sido dada a la iglesia, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto? Que entonces la iglesia no fue dada en el Pentecostés. El día del Pentecostés fue fundada antes. ¿Qué es el día del Pentecostés? Es una festividad que los judíos tenían el día del Pentecostés. Cuando Cristo resucitó, después de 40 días, se llegó el día del Pentecostés. Ese es el descenso del Espíritu Santo a la iglesia que ya existía. Es una festividad de los judíos. Ahora quiero que vean algo más. Número 2. Quiero explicarles esto. ¿Cómo funciona la iglesia? ¿Cómo funciona una iglesia? La iglesia, estamos hablando de la iglesia que Cristo edificó. No estamos hablando de ninguna otra iglesia. Estamos hablando de cómo funciona la iglesia que Cristo edificó.
Bien. Jerónimo está trabajando allá y queremos fundar una iglesia en Tezistán. Cuando él tenga 12 miembros, puede fundar una iglesia. Pero algunos dicen, no, yo hasta que tenga 30. Y algunos dicen, no, yo hasta que tenga 50. En fin, esta no es un dogma, no es una norma. Puedes organizar una iglesia cuando tengas 12 miembros, tengas 20, cuando tengas 30 o más. Es una iglesia. Bien, pero quiero decirte cómo funciona. ¿Cómo funciona la iglesia? Bien, esos 12 hermanos, o 12 miembros, o 100 miembros, o 3,000 miembros, o los que sean, deben de tener, deben de estar conscientes que se deben de propagar. La iglesia se propaga sola. ¿Qué significa esto? Se propaga, se divulga, se promueve sola. ¿Quiénes somos los que tenemos la responsabilidad de divulgar el Evangelio, de propagar el Evangelio, de traer almas nuevas a la iglesia? ¿Quién? A ver, hermanos, este es trabajo de iglesia. Estas son las cosas que la iglesia debe de hacer. No solamente el pastor, no solamente los maestros de la escuela dominical, no solamente los diáconos. Todos los miembros tenemos la responsabilidad delante de nuestro Señor Jesucristo de compartir con otros lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas e invitarlos a la iglesia. Al hacerlo, estamos haciendo justamente lo que Dios dice. Entonces, la membresía, los miembros de la iglesia deben de estar conscientes que nadie va a pagarnos ¿cómo se llama? Un spot en el radio, en la televisión. Si nosotros tuviéramos para pagar, lo hacíamos. La iglesia que puede hacerlo. Eso puede hacerlo, pero si no puede hacerlo, ¿sabe usted cuál es la propaganda más segura? Los médicos lo dicen, los médicos particulares. ¿Cuál es? De persona a persona. Recomendar persona a persona. Hermano, cuando nosotros hablamos del Señor Jesucristo, persona a persona, es la mejor promoción para el Señor Jesucristo, para nuestra iglesia. Los médicos, hablando a nivel médicos, lo dicen. Dice, a mí la mejor promoción que me pueden hacer es que me recomienden como un excelente médico. Si nosotros promocionamos al Señor Jesucristo y como iglesia del Señor Jesucristo la mejor, ¿qué va a suceder? Las gentes se van a interesar, ¿no es cierto? Decimos, a mí me ayudó, como cuando venimos del médico, este médico es excelente, me ayudó en esto y me siento bien y todo eso. La gente, pues, güey, hermano, así es. Propagarse sola. Jerónimo y muchos pastores que estamos en las manos de Dios para fundar una iglesia, debemos estar conscientes de eso. Los hermanos que bautizamos deben de ser responsables que vamos a promover el Evangelio nosotros como misión, como iglesia. Nadie, el gobierno no va a hacer nada por nosotros. Y si él lo hace, lo va a hacer. Número 2. ¿Cómo funciona? Se gobierna sola. La iglesia se gobierna sola. Si la iglesia tiene un problema, ¿vamos a pedirle a alguien que nos venga a solucionar el problema? No. La membresía de la iglesia, con su organización que tiene, debe de saber solucionar su problema.
Un ejemplo, déjeme decirle. En los grupos, sea una iglesia, sea una empresa donde hay gente, a veces un comentario nada recomendado o recomendable ocasiona que se lastime a la otra persona. Las empresas tienen sus políticas de solucionar ese problema. La iglesia, hermano, ¿sabe usted que el Señor Jesucristo nos dio toda la solución para arreglar ese problema? Alguien busque Mateo 18. Mateo, capítulo 18. Fíjense, en el capítulo 16, vamos a ver ahorita algo. La apuntó. Bien, yo quiero que usted la vea esta parte. Antes de ir a Mateo 18, yo quiero que la vea. Mateo 16, versículo 18. 16, 18, y luego vamos al capítulo 18. Mateo, alguien lea 16, 18, por favor. Y luego decir dónde está fundada la iglesia. Así. Alguien lea 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muy bien. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Está señalando a Pedro. Y luego dice, y sobre esta, hablando de sí mismo, primero dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿quién es la roca? Cristo está hablando de sí mismo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia está edificada sobre, Él es el fundamento. Él edificó la iglesia. Él edificó la iglesia dentro de su ministerio. No podemos decir exactamente en qué periodo de los 3 años de ministerio, pero en el ministerio de Cristo no podemos decir si al año de que él empezó a predicar o a los 2 años, pero yo pienso que fue aproximadamente aquí, si lo ubicamos en el tiempo, como a mediados de su ministerio. Lo único que podemos decir que es sobre Mateo 16, 18. Porque en el capítulo 18 ya nos habla de reglas que la iglesia tenía para solucionar sus problemas. Capítulo 18, versículo 15. Alguien lea versículo 15 y al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te huyere, has ganado a tu hermano. Hasta el 17. Mas si no te oyere, toma a uno contigo, a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dile a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Hermano, ¿se da cuenta? ¿Dónde está fundada? Aquí ya tiene reglas. Una iglesia tiene reglas para solucionar sus problemas. Entonces, no fue en el Pentecostés. No fue cuando empezó su ministerio. Aproximadamente, es mejor, en lugar de decir fue aproximadamente a mediados de su ministerio, no, es mejor decir la fundó en Mateo 16, 18. No sabemos si fue en el primer año, en el segundo año o en el tercero, pero sí creo yo que fue a mediaciones de su ministerio. Muy bien. Sobre Mateo 16, 18, porque en el capítulo 18 ya encontramos que la iglesia tiene reglas para solucionar sus problemas cuando haya problemas. Si un hermano ofende a otro, la Biblia dice, ve con él personalmente, pídele perdón. Y si soluciona el problema así, gracias a Dios. Y si no, da el siguiente paso. Tienen cosas muy importantes. Muy bien, entonces la iglesia se propaga sola, se gobierna sola y finalmente se financia sola. ¿Sabe usted que la iglesia no tiene, cómo llamaremos? No tenemos fondos del gobierno ni fondos de una junta misionera. No tenemos. La iglesia se sostiene. ¿Cómo? ¿Alguien quiere decir?
por medio de ofrendas y diezmos. Los diezmos que usted y yo damos, ese es el sostén, la forma en que se sostiene financieramente la iglesia. Cuando todos los hermanos damos de lo que Dios nos da, por medio de diezmos y ofrendas, eso es la forma en que se sostiene financieramente la iglesia. Con ese dinero paga luz, paga agua, paga servicios, material de escuela dominical y sostiene al pastor o los pastores que tiene. ¿Se da cuenta en qué se gastan los diezmos y ofrendas que la iglesia da? Es para sostener y financiar todo eso. La iglesia se sostiene sola. Por eso la iglesia es independiente. La iglesia que Cristo edificó es autónoma, no tiene jerarquías. A nosotros nadie está por encima de nosotros. Tenemos un compañerismo, déjeme decirle, tenemos un compañerismo, nosotros pertenecemos al Compañerismo Bautista Bíblico de México. Nos reunimos, yo hace muchos años ya que no voy a estos compañerismos, por el tiempo y por mil cosas, en fin, no he ido. Y ahorita va a ser en este mes de abril. Tengo mucho tiempo, desde que mis hijos empezaron a demandarme tiempo que por la secundaria no puedo salir y que desde ahí se me fue. Muchas cosas más. Entonces, el compañerismo, nos podemos juntar y aprender y comentarnos y preguntarnos, pero nadie tiene autoridad sobre esta iglesia. Tenemos compañerismo, pero somos independientes. Es como los matrimonios. Los matrimonios, cuando se casan, cada matrimonio tiene la responsabilidad de arreglar su propia problemática, ¿no es cierto? Si quiere pedir la ayuda de un consejero de alguien, tiene la libertad de hacerlo, pero nadie puede venir y decirle las cosas. Hermano, la iglesia es, por eso es autónoma. La iglesia que Cristo edificó es independiente. ¿Se da cuenta de que estamos parados todos así como iglesia? Yo quiero que usted tenga esta información. La iglesia tiene es la forma en cómo funciona la iglesia. No creemos, ¿verdad? Las iglesias, la iglesia no es un negocio, no es un negocio. Damos para el ministerio, para lo que Dios nos da. No tenemos, la iglesia, escúcheme bien esto, hermano, la iglesia no, yo creo que no debe de hacer tómbolas, como hacen agrupaciones, no quiero señalar ideas y cosas, ni hacer fiestas para recaudar fondos, no. De los diezmos de los hermanos, de lo que yo doy, de lo que usted da, de eso se sostiene la iglesia. Ahí está la fuerza financiera de la iglesia. Ahí es si tiene para los gastos, o medianamente tiene para los gastos, o hay al día, así, hermana, eso es. Yo quiero que entienda muy bien. Número 3. El tiempo se me va, dice. ¿Cuál es la visión y la misión de la iglesia? Bien, la visión y misión de la iglesia. Cuando hablamos de visión, ¿a dónde queremos llegar? De visión. Queremos ver almas que reciben a Cristo como su Salvador personal. Esta es la visión. La visión de la iglesia es ganar almas para Cristo. Llevar las personas incrédulas a que conozcan a Cristo como su Salvador personal. La visión de la iglesia es ganar almas. Así, ganar almas.
a través del programa de misiones en Centroamérica, en el norte, en Europa. Es la misión de la iglesia. La iglesia debe ganar almas aquí en Zapopan, aquí en Guadalajara, aquí en México o más allá de las fronteras. Ganar almas. Esa es la visión. La pregunta es, ¿y la visión? ¿Y la visión? Es cómo. ¿Cómo las voy a ganar? Bien, pues nos dio la comisión. Busquen Mateo capítulo 28, 19 y 20. Fíjese, Mateo 28, aquí nos da el cómo. O sea, es la visión. Mateo 28, alguien lea 19 y 20 para todos. Mateo 28, 19 y 20. Esto es el cómo vamos a alcanzar la visión. Cuando hablamos de visión, hablamos de un sueño. Para que el sueño sea real, pues hay que saber cómo le vamos a hacer. Bien, aquí dice, por favor, aquí. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bien, hermanos, aquí nos presenta 4 cosas. Número 1, hay que ir, dice la palabra aquí, ir y predicar el Evangelio a todo el mundo. 2, hacer o hacerlos discípulos, esto es, discipularlos, enseñarlos, discipularlos. 3, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y 4, enseñarlos cómo deben de permanecer fieles al Señor. Esta es la visión y la misión de la iglesia que Cristo edificó. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano, qué bonito es. Como iglesia tenemos muchas cosas que hacer. Bien. Recuerden que debemos, la iglesia, todos, debemos de estar ganando almas. Todos debemos de ser maduros y para gobernarnos solos, financiarnos de lo que Dios nos da para el ministerio de la iglesia. Nosotros podemos, yo podría decirle una forma cómo cumplir la misión. Yo tengo 3 maneras. 1, dar testimonio verbal. ¿Cómo alcanzar nuestro sueño o la visión de la iglesia? Dar testimonio verbal. Si todos lo hacemos, tendríamos por lo menos una persona nueva en la iglesia. Si todos invitamos verbalmente a una persona a la iglesia, ¿no creen que tendríamos por lo menos una por semana? Si todos los que somos invitamos, o sea, damos testimonio, invitamos verbalmente a una persona, tendríamos una persona nueva en la iglesia. ¿No es cierto? 2, testimonio personal. Si todos decimos lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas para nuestro beneficio, tal vez ellos también lo quieren tener, vendrían a escuchar. Y en tercer lugar, si todos abrimos la Biblia y explicamos el plan de la salvación, miren, ahí tenemos folletos bien simplificados. Ese folleto, su servidor lo hizo, este folleto que tenemos aquí, y está bien simplificado. 5 cosas que usted debe de saber. 1, que Dios le ama. Que Dios le ama. Que todos somos pecadores, pero que alguien ya murió por nosotros. Y finalmente, ¿quieres recibir a Cristo? Hermanos, si todos damos nuestro testimonio verbal, personal y bíblico,
tendremos. Este es trabajo de iglesia. Debemos estar conscientes que como iglesia, como cristianos salvos, bautizados y unidos por un pacto, tenemos este compromiso no con el pastor, con el Señor. El Señor promete bendecirte a ti si lo haces, bendecirme a mí si lo hago. Yo te animo para que lo hagamos. Como iglesia debemos de trabajar juntos. Recuerda que si todos participamos, creceremos para la gloria de Dios. Hermano, estas son las características de la iglesia que Cristo edificó. Y te voy a seguir dando algunos tips al respecto que son bien importantes para tu vida, para que sepamos que es una iglesia. No irnos con la idea popular de que es un edificio, de que no, la Biblia dice así. Ya lo vimos. Que cuando ya sabemos cuándo. Hermano, que tú tengas raíces en tu fe, que tu fe tenga arraigo en la palabra de Dios. No en lo que dicen, no, ¿qué dice la palabra de Dios? Ahora ya sabemos qué es una iglesia, cómo funciona y cuál es la visión y la misión de la iglesia. ¿Bien? Pues bien. Terminamos. Como iglesia, yo quiero decirte una cosa, hermano Francis. Tenemos la responsabilidad, nosotros tenemos responsabilidad como iglesia, predicar el Evangelio, todos. Como iglesia tenemos la responsabilidad de ser fieles a los cultos, sostener el culto del Señor con nuestra fidelidad y nuestra puntualidad. Tenemos la responsabilidad que de lo que Dios me da a mí y te da a ti, darle al Señor para su obra. Esto es diezmar, dar diezmo, Señor, de lo que Dios me da, no de lo que no me da, de lo que te da. Y hermanos, estos son compromisos de iglesia, como iglesia, no como, si lo hacemos como iglesia, seremos bendecidos ricamente. Tendremos recursos para hacer muchas cosas, pensando a nivel de iglesia. Usted que es cristiano, salvo y bautizado y miembro de la iglesia, usted y yo tenemos responsabilidad. Usted es parte de la iglesia, usted es parte activo de la iglesia y debería, si usted ya es salvo y no es bautizado, usted debe de obedecer al Señor en el bautismo. Y si usted es salvo y bautizado ya bíblicamente, pero no es miembro de la iglesia, debería de ser miembro de la iglesia, es ser parte. Casi a todos nos gusta ser parte de algo, ¿no es cierto? Hermano, ¿por qué no quiere ser parte de la iglesia, de meterse en el trabajo, de trabajar para el Señor? Esta iglesia es lo que quiere, ¿verdad? Y una iglesia, la iglesia que Cristo edificó, esto es lo que quiere, servir al Señor. Hermano, podremos hacer grandes cosas. Trabajar como iglesia, si como iglesia evangelizamos, vamos a ir a ayudar a Jerónimo a visitar allá en Tezistán. Vamos a apoyarlos en todo para que la obra vaya creciendo más y más. Y donde quiera estaremos haciendo nuestra parte. Hermano, tenemos compromisos como iglesia. Y yo le animo que lo haga para la gloria de Dios. Y disfrútenlo. Tengo algunas enseñanzas muy bonitas de la iglesia. La importancia de ser miembro de la iglesia. Algunos dicen, pero quiero decirle que sí es importante ser miembro de la iglesia. Le voy a decir muchas razones por qué es importante de la iglesia, ser miembro de la iglesia. Padre, gracias por tu palabra predicada en esta hora. Bendícenos, que seamos edificados y nos llenes del conocimiento de tu palabra y que estemos listos para obedecerla y hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo. Amén.